Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, un cordial saludo hasta la distancia, dándole las gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes por estos medios. Rogamos, como siempre, que el Señor nos permita pronto volvernos a fundir en un fuerte abrazo. Mientras esperamos, vamos a seguir aprovechando los medios de gracia que Él nos permita. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a estar leyendo en esta mañana desde el verso 23 hasta el capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23 hasta el capítulo 11, versículo 1. Posteriormente tendremos una palabra de oración. Dice la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta es la palabra del Señor. Oremos, mis amados hermanos. Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de meditar en tu palabra. Rogamos, como siempre, Padre, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tu Santo Espíritu nos edifique mediante la palabra, que podamos ser transformados por ellas para gloria tuya y para edificación del cuerpo de Cristo. Guárdanos de error, Padre, rogamos, y que tu Hijo Jesucristo sea exaltado y tu nombre glorificado. Es nuestra oración en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. La porción de la Escritura que vamos a ver en esta mañana es parte de la serie que hemos titulado a lo largo de la primera carta a los Corintios, un llamado para la iglesia hoy. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana, libres para la gloria de Dios. Y vamos a ver una vez más, mis amados hermanos, lo práctico, lo vigente, lo relevante, lo útil que es la palabra de Dios
para los creyentes de todas las épocas. Puedo recordar las palabras del apóstol Pablo la semana anterior, explicando que todas las cosas que sucedieron al pueblo de Israel servían de ejemplo para aquellos que estaban en el final de los siglos. Todo lo que vemos en las Sagradas Escrituras es vigente y relevante para su pueblo aún hoy. Rogamos que la iglesia pueda verlo de esta manera y nos unimos a las palabras de el salmista cuando nos dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y que es lumbrera a nuestro camino. Y las palabras del apóstol Pablo que nos recuerdan también que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para enseñar, entre otras cosas, como muy bien lo conocemos. Vamos a ver que los creyentes, o vamos a recordar más bien, que los creyentes en Corinto estaban consultando al apóstol Pablo con respecto al tema que era polémico en la época de la libertad cristiana. ¿Qué cosas como cristianos soy libre de hacer y qué cosas como cristiano no soy libre de hacer? Y en este caso en particular, el debate se centraba sobre el tema de la carne sacrificada a ídolos. ¿Podía un creyente participar de los cultos a los dioses paganos y luego comer de la carne que había sido sacrificada en ese culto, en esa ceremonia? Vimos la semana pasada que la respuesta del apóstol Pablo fue: huyan de la idolatría. No se puede participar de la mesa del Señor ni de la mesa de los demonios. De modo que queda zanjado, por ejemplo, o de manera clara, como podemos ver en las escrituras, el tema de si era lícito o no participar de alguno de estos cultos. Sin embargo, aún quedaba otro aspecto del debate pendiente y era de qué pasa conmigo si yo tengo un familiar incrédulo que pudo participar de aquel culto y lo trajo a casa. ¿Puedo comer de esa carne? ¿Qué pasa si me invitan a un evento del trabajo y en ese evento del trabajo o de mi negocio se está sirviendo comida que está siendo o que ha sido ofrecido a ídolos? ¿Qué sucede si en la carnicería donde compro la carne a buen precio está esta carne en mención siendo o ha sido sacrificada a ídolos? ¿Puedo participar o no? El apóstol va a lidiar con esta porción al concluir el tema de la libertad cristiana. Y lo va a hacer con referencias prácticas, de modo que el mensaje es relevante hoy porque el ejemplo práctico es útil para inclusive nosotros los cristianos del siglo XXI. El apóstol inicia en el versículo 23 citando nuevamente el lema que aquellos que amaban su libertad por encima de cualquier cosa les encantaba recitar, mejor dicho. Todo me es lícito. El apóstol cita
esta misma porción en el capítulo 6 y lo vuelve a hacer en esta ocasión, aquí en el capítulo 10 que estamos concluyendo en la mañana de hoy. Todo me es lícito, se escuchaba entre los hermanos de la iglesia de Corinto. De igual manera hoy se escucha en muchas de nuestras iglesias, somos libres en Cristo. Ya no estamos en esclavitud, tendiendo muchas veces este lenguaje a terminar en algún tipo de libertinaje. De modo que lo que hemos visto desde el capítulo 8 y donde vamos a concluir hoy, ¿cómo debe el creyente entender su libertad en Cristo? ¿Cuáles son los parámetros para esta libertad? Y no quisiéramos avanzar, mis amados hermanos, sin recordar en primera instancia el fundamento de la libertad cristiana que vimos en el capítulo 8, específicamente en el verso 1, cuando el apóstol explica, el apóstol enseña que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. De modo que somos o debemos ser conscientes que la ley del amor, el amor es el fundamento para entender la libertad cristiana. El apóstol Pablo va a mostrar dos parámetros por los cuales podremos medir si estamos ejerciendo nuestra libertad cristiana eh, de acuerdo con la palabra de Dios o no. El primero lo vamos a ver en el verso 24, justamente luego de que el apóstol muestra el engaño del lema todo me es lícito. Acompáñame nuevamente al verso 23. El apóstol dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es posible que algo no esté explícitamente prohibido en la palabra de Dios y aun cuando no lo esté y es posible que pueda hacerlo, no porque pueda hacerlo trae provecho o beneficio, no porque pueda hacerlo trae edificación, construye o trae un bien. Este es un pasaje también, mis amados hermanos, que tendemos a apuntarlos a nosotros mismos. Tendemos a parafrasearlo de manera de que termina diciendo todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y aunque esto pudiera ser cierto, no creemos que esta sea necesariamente la intención del apóstol. Es más, estamos eh, convencidos de que la intención del apóstol aquí es señalarnos hacia alguien fuera de nosotros, hacia alguien que no es nosotros mismos. El apóstol está hablando aquí, hermanos, en el contexto de la iglesia local. No todo, perdón, todo me es lícito, pero no todo conviene ni edifica al cuerpo. El primer parámetro lo podemos observar en el verso 24, cuando el apóstol dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Algunos corintios estaban considerando como lícito, como viable, participar de lo sacrificado a los ídolos. Pero no necesariamente, hermanos, trae provecho
ni necesariamente trae edificación al cuerpo de Cristo. Puede que inclusive traiga destrucción dentro del cuerpo de Cristo. Eso que usted, mi amado hermano o amigo, se considera libre de hacer, trae beneficio al cuerpo de Cristo, ayuda a construir, ayuda a edificar el cuerpo de Cristo. Algunos de nosotros vemos nuestras iglesias locales como un lugar donde podemos ir y ejercer derechos. ¿Cuántos de nosotros hemos considerado que aquello que consideramos una libertad o un derecho ganado puede ser destructivo o puede resultar en detrimento del cuerpo de Cristo? La protección que nos da el apóstol aquí, inspirado por el Espíritu Santo, el parámetro que nos da es pensar en el bien del otro, pensar en el bien mayor, pensar en el bien del cuerpo entero. Nuestra libertad, de acuerdo con este principio, debe ser utilizada para edificar a nuestro prójimo, para levantar a nuestro prójimo. Y si no es beneficiosa, eso que consideramos práctico, eso que consideramos eh, bueno para nosotros o que nos consideramos libres de hacer, no trae beneficio o provecho a nuestro prójimo, nuestra libertad deberíamos entonces considerar restringirla, de acuerdo con lo que explica aquí el apóstol. Entonces, el primer parámetro lo observamos aquí claramente en que somos libres para edificar, somos libres para construir al prójimo. Es lo primero que podemos observar ahí. Pero podríamos preguntarle al apóstol Pablo, ¿cómo hemos de hacer esto, Pablo? ¿Cómo sé si estoy buscando el bien de mi prójimo? ¿Cómo sé si estoy pensando en el bien mayor en lugar de mi propia conveniencia, mi propia autocomplacencia, pudiéramos inclusive decir? Y para responder a esta pregunta, el apóstol va a dar un ejemplo hipotético, ciertamente, pero muy práctico de cómo es esto posible a lo largo de los versos del 25 al 30. Recuerden, hermanos, el tema aquí es la libertad cristiana y Pablo está enseñando esta libertad cristiana con la pregunta hecha respecto a los alimentos sacrificados a los ídolos. De modo que el ejemplo hipotético que el apóstol Pablo va a dar a lo largo de los versos 25 en adelante va en esa misma dirección, zanjando nuevamente, como mencioné hace un momento, el tema de una vez por todas. Noten lo que dice el verso 25 y le voy a pedir que me acompañe hasta el verso 30. Dice el verso 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si alguno, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere,
esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que nuestra libertad debe ser guiada por la conciencia. Pablo va a mostrar en este ejemplo de que es la conciencia la que guía nuestra libertad cristiana. Si notaron la corta lectura que tuvimos hace un momento, podemos ver que la palabra conciencia se menciona hasta 5 veces en esta porción. La sociedad grecorromana, donde estaba la iglesia de Corinto, entendía que al hombre reflexionar y meditar sobre sí mismo, podría alcanzar una conciencia de él mismo. Y si esta conciencia se extendía entonces hacia las acciones de este individuo, esa reflexión sobre la conducta podía entonces obtener una conciencia en el sentido moral. En pocas palabras, el hombre mismo sería la referencia moral de qué estaba bien y de qué estaba mal. De igual manera, hermanos, hoy es lo que tiende a ser nuestra sociedad humanista. El hombre es la referencia de todo. Cada quien tiene una moral relativa. Sin embargo, la Biblia enseña algo diferente, ¿ok? La palabra de Dios nos muestra que la conciencia es el aspecto de la naturaleza humana que nos permite discernir qué está bien y qué está mal. De modo que la conciencia nos permite determinar cómo obramos y esa facultad es dada por Dios mismo y va ligada con un conocimiento de nosotros mismos. Pero ese conocimiento de nosotros mismos va ligado a un entendimiento de quién es Dios. La conciencia es una facultad, es un aspecto de nuestra naturaleza que nos ha dado Dios mismo a todos los hombres. Nos permite discernir nuestro actuar, hermanos, para bien o para mal. Es uno ah, de estos aspectos de nuestra naturaleza que nos permiten definir o ver claramente que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Acompáñeme a Romanos capítulo 12. Romanos 2, perdón. El versículo 13 nos dice lo siguiente, y veremos que es para todos los hombres. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Versículo 14. Note aquí, porque cuando los gentiles, ¿ok?, los no creyentes, que no tienen ley, hacen por, note la frase ahí, naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y note el verso
15 de Romanos 2, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué cosa? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y como mencioné, mis amados hermanos, esta facultad viene intrínsecamente, directamente ligada con el conocimiento de quién somos por medio del conocimiento de Dios. Juan Calvino lo pone de la siguiente manera: es cosa evidente, abro comillas, que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de haber contemplado, o después de haberlo contemplado, perdón, desciende a considerarse a sí mismo. La conciencia prueba que somos responsables ante Dios por nuestros actos. De alguna manera u otra, la conciencia refleja la voluntad de Dios y nuestro deber de obedecerla, de hacer lo correcto en todo momento. No obstante, mis amados hermanos, debemos recordar que nuestras conciencias están afectadas por el pecado y solamente son rescatadas por Cristo Jesús y su obra redentora y el poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. Recuerden que la semana pasada vimos que el apóstol Pablo se dirigía a los corintios diciéndole: como sensatos les hablo, como personas de buen juicio, como personas de buena conciencia. Pero ¿qué quiero destacar aquí, mis amados hermanos? Que nuestra conciencia está o debe ser alimentada, debe estar sujeta, debe estar regida por la palabra de Dios. El ejemplo hipotético que va a mostrar el apóstol Pablo cita la conciencia 5 veces, y lo que alimenta la conciencia, vamos a ver, es la cita del Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud. Note lo que dice el verso 25 nuevamente: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Por qué? Porque de Jehová, porque el Señor, perdón, es la tierra y su plenitud. Versículo 27 dice de la siguiente manera: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué conciencia? No la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? La conciencia nutrida por la palabra de Dios guía nuestra libertad. Los hermanos de Corinto debían poder sentirse libres de ir a comprar su carne en la carnicería sin tener que preguntar a quién ofrecieron sacrificio, a Diana o a algún dios pagano por por esta carne. Eh, ¿Puede certificarme que esta carne no fue sacrificada a algún dios pagano? No. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su
plenitud. El hecho de no participar de la ceremonia libra al creyente de estar atado o de ser partícipe de la adoración o de la idolatría de la que estaban participando. Porque toda carne, todo lo que existe en este mundo le pertenece a Dios. De modo que los creyentes no debían andar con escrúpulos o preocupados sobre la procedencia de la carne, podían comer con libertad de conciencia, una conciencia que está educada, que está ilustrada, que está regida por la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 27. Y si algún incrédulo los invita y ustedes quieren ir, no tienen que preguntarle al que lo está invitando, esa carne está ofrecida a ídolos, esa carne está sacrificada a ídolos. No tienen que preguntar nada, coman lo que se les ponga por delante. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. No pregunten nada por motivos de conciencia. Ahora, el versículo 28 hace un pequeño cambio, ¿verdad? Pero noten que el patrón es el mismo. Sigue siendo una conciencia ilustrada por el entendimiento o guiada por el conocimiento de la palabra de Dios. Y si yo, perdón, versículo 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, dice el apóstol, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Y no repite, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Okay? Y aquí obviamente se puede estar refiriendo a otro creyente que hace la declaración, esa comida fue sacrificada a ídolos. Aunque usted pudiera ser libre de participar de esta comida, usted pudiera ser piedra de tropiezo para aquel hermano cuya conciencia aún está débil o probablemente esté menos nutrida de la palabra de Dios. Puede ser un motivo para que esta persona se sienta impulsado, se sienta motivado a pecar, como vimos también en el capítulo 6. De modo que podemos ver en el ejemplo que da aquí el apóstol Pablo que la conciencia regida, guiada por la palabra de Dios es libre, es, um, es libre o capaz, mejor dicho, de guiar su libertad en Cristo Jesús. Y note, hermanos, el versículo 29 dice, la conciencia no tuya, sino la del otro. ¿Ok? Porque miren lo que dice aquí. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Su libertad le permite restringirse conscientemente en beneficio de su hermano, pensando en el bien de su hermano. Y esa restricción, mis amados hermanos, debemos entenderla muy bien, no significa una abstención permanente, sino en el caso particular que se pueda dar por el beneficio de ese hermano en particular.
¿Ok? El primer parámetro para medir si estamos viviendo, si estamos eh, ejerciendo nuestra libertad cristiana de manera bíblica, de manera sana, es entender que nuestra libertad debe ser restringida por el beneficio de otro, por el beneficio de un hermano cuya conciencia pueda ser un poco más débil que la nuestra. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. El segundo parámetro, mis amados hermanos, que consideramos es el más relevante, es el más importante, lo encontramos entonces en el verso 31, el cual muchos de nosotros conocemos de memoria. Y el segundo parámetro es que todo es o todo debe hacerse para la gloria de Dios. Dice el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios, mis amados hermanos? Glorificamos a Dios cuando exaltamos sus atributos, cuando exaltamos su belleza, su majestad, cuando exaltamos la excelencia de su ser, cuando nuestras vidas sirven ese propósito, glorificamos a nuestro Dios. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que vivimos para exaltar las excelencias de su gloria, de modo que las personas que nos rodean puedan decir cuán bello es el Señor, cuán glorioso es el Señor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos recuerda que su pueblo está llamado a anunciar las virtudes, la gloria, la belleza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Isaías 43:21 nos recuerda, y vamos a leerlo, Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y mis amados hermanos, cuando vivimos para la gloria de Dios, anunciamos la gloria de Dios. Juan capítulo 15, versículo 8 dice de la siguiente manera, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, perdón. ¿Cómo es glorificado? ¿En qué es glorificado el Padre según este pasaje? En que llevemos mucho fruto, evidenciando que somos sus discípulos, que somos hijos suyos. Por eso manda precisamente el Señor Jesús a sus discípulos en Mateo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si vivimos para la gloria de Dios, estamos anunciando la gloria de Dios. Algunos están bajo el engaño de que Dios es glorificado cuando nuestros deseos se cumplen, que Dios es glorificado cuando nosotros somos exaltados y promovidos. Es todo lo contrario. Dios es glorificado cuando su pueblo exalta su belleza, exalta sus atributos, porque Dios
es la excelencia máxima. Dios es el mayor bien. Y hermanos, permítanme añadir un poquito más. La gloria de Dios no solamente es el motivo de nuestra existencia, sino que la gloria de Dios trae gozo y trae verdadera felicidad. Podemos recordar, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 12, cuando el Señor está dando instrucciones a su pueblo sobre los lugares de culto en la tierra prometida, habla en particular de que en el lugar que Él escoja poner su nombre y el nombre de Dios está ligado directamente con su gloria. Cuando la palabra de Dios nos habla de que Dios hace las cosas por amor de su nombre, se está refiriendo también a que hace las cosas por la gloria de Él, por la gloria de su nombre. Y en Deuteronomio capítulo 12, usted podrá leerlo con calma en su residencia. Usted verá que en el lugar donde Dios pusiera su nombre, en ese lugar su pueblo debía regocijarse, su pueblo debía alegrarse, porque la gloria de Dios trae gozo. El salmista nos recuerda en el Salmo 16, versículo 11. Dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, deleite a tu diestra para siempre. De modo, hermanos, que el hacer todo para la gloria de Dios no solamente repercute en cumplir el propósito de nuestra existencia, sino que también repercute en el entendimiento de dónde radica la verdadera felicidad. Dios es el mayor bien y deleitarse en Dios, regocijarse en Dios es el mayor de los bienes. La gloria de la salvación, la belleza de la obra de redención mediante Cristo Jesús es un excelente cuadro que pinta la gloria de Dios, la belleza de Dios para con su pueblo, en el cual podemos ciertamente, mis amados hermanos, regocijarnos y gozarnos. No en vano dice también el apóstol a los filipenses en esta ocasión, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La gloria de Dios también trae gozo. De modo que, entendiendo, mis amados hermanos, hay dos grandes parámetros por medio de los cuales podemos medir nuestra libertad cristiana, guiados obviamente por una conciencia educada, una conciencia sujeta a la palabra de Dios. Hemos de hacer todo para la gloria de Dios. A veces nos preguntamos, ¿puedo hacer tal o cual cosa? A veces los jóvenes preguntan, ¿puedo escuchar cierta música? ¿Puedo escuchar tal música? ¿Puedo ver tal película? ¿Puedo bailar tal música? Sería más provechoso si nos preguntáramos, ¿glorifico a Dios esta acción?
Glorifica a Dios que me vista así. Glorifica a Dios que hable así. Glorifica a Dios que cante así. De modo que tenemos una evidencia o un parámetro seguro fuera de nosotros mismos cuando entendemos que todo lo que hacemos debe ser hecho con el propósito de glorificar a Dios y que todo debemos hacerlo con el propósito de beneficiar a otros. Cuando entendemos esto, mis amados hermanos, ciertamente podemos vivir libremente, podemos ejercer la verdadera libertad. Sin embargo, cuando sucede lo opuesto, cuando nuestra meta es nuestra propia autocomplacencia, cuando es nuestro propio beneficio por encima de cualquier cosa, en lugar de ser de edificación, en lugar de ser de provecho, podemos quedar o terminar siendo de tropiezo, inclusive de destrucción. Note, por ejemplo, la advertencia que hace el apóstol en el versículo 32 de nuestro pasaje. Primera de Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. La falta de entendimiento, mis amados hermanos, de estos dos parámetros puede terminar siendo un estorbo para el evangelio. Puede terminar siendo un estorbo para nuestra evangelización. Puede ser un estorbo para nuestro testimonio. Y como mencioné también, puede ser un estorbo para nuestra iglesia. Cuando consideramos que nuestras libertades o nuestros derechos van encima de cualquier cosa, estamos negando el principio que enseña de que el bien del prójimo y la gloria de Dios es lo único que importa. El engaño del mundo, el, la soberbia y el orgullo de la naturaleza humana nos tiene bajo el engaño de que somos nosotros el centro de atención, somos nosotros el centro del enfoque. Permítame decirle esta mañana, mi amado hermano, que si así es como usted se siente, si es usted la figura o el eje, se considera usted el centro del mundo, usted no está en libertad, usted está en esclavitud. La verdadera libertad surge del restringirme para beneficio de otros. Y el apóstol va a mostrar finalmente cuál es la referencia máxima en el capítulo 11, versículo 1. Dice el apóstol, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo Jesús. Y hermanos, aquí Pablo no está haciendo un ejercicio de autoexaltación. Pablo no está eh, siendo presa del orgullo ni la soberbia aquí. Pablo está hablando pastoralmente y la idea es mostrarle a la iglesia que imiten su ejemplo en buscar la referencia
hacia la verdadera libertad. Y esa referencia hacia la verdadera libertad es Cristo Jesús. Él se entregó libremente en beneficio suyo y mío para la gloria de Dios. Cristo Jesús es el ejemplo supremo de vivir para la gloria de Dios. Acercándose nuestro Salvador a, a, un, a sus últimos días, a su viaje a Jerusalén, donde sabía que iba a ser sacrificado en beneficio suyo. Quiero que noten conmigo sus palabras en el Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 27. Dice nuestro Señor: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y noten sus palabras en el verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo respondiendo que dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esas son las palabras de nuestro Salvador. Quisiera pedirle también que pueda meditar en que nuestro Señor Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio según Juan, también muestra la preeminencia de la gloria de Dios para el Hijo. Juan capítulo 17. Dice el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado. Glorifícame tú, perdón, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo Jesús es la referencia perfecta de los parámetros de libertad cristiana puestos en práctica. Una vida para beneficio de otros, para la gloria de Dios. Aquel que no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor a usted y por amor a mí, libremente se entregó en beneficio nuestro para la gloria de Dios Padre. De modo, mis amados hermanos, que la gloria del Evangelio nos recuerda precisamente cuáles son los parámetros de la libertad cristiana.
pueden haber dudas. No hay un manual de reglas diciendo qué puedo hacer y qué no puedo hacer. No obstante, en esos casos donde la Biblia no sea tajante, donde la Biblia no sea enfático o enfática en decir no o sí, podemos confiar en la regla infalible de hacerlo todo para la gloria de Dios, primeramente, y en segunda instancia, en, en busca del bien del otro. El Señor nos ayude a poder practicar estos principios por su gracia. Y si me escucha alguien en esta tarde, si me escucha alguien a esta hora y está pensando que está completo, que está viviendo libertad, haciendo lo que le da la gana, viviendo en libertinaje fuera de Cristo, permítame recordarle que está en esclavitud, muerto en sus delitos y pecados, privado del mayor bien que es Dios mismo y la gloria de Dios. Si la gloria de Dios no es su deleite, si la gloria de Dios no es su meta, si la gloria de Dios no es el propósito de su vida, Cristo te llama hoy y te recuerda que no es necesario que te pierdas el deleite de la gloria de Dios. Su gloria brilla con luz fulgurante, con gran fulgor cuando está salvando pecadores. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vive en verdadera libertad. A que el Hijo libertare es verdaderamente libre. No vivas más en esclavitud. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor les bendiga ricamente, mis amados hermanos. Oremos. Padre eterno, gracias porque hemos podido ver, Señor, que tú nos has hecho libres. Tú nos has dado verdadera libertad. Libertad que nos permite, Señor, servirte. Libertad que nos permite, Señor, vivir para ti. Libertad que nos permite disfrutar de tu gloria. Permite, Señor, por tu gracia, que puedan nuestros ojos, que puedan nuestros oídos percibir el deleite en el mayor bien que eres tú, nuestro Salvador. Padre, que podamos vivir nuestra libertad cristiana, nuestra libertad en ti, no cegados por la autocomplacencia, Señor, sino que lo hagamos en la búsqueda de tu gloria primeramente y en el bien mayor. Que nuestro deseo, Padre, sea la edificación de tu cuerpo, la iglesia, que nuestro deseo sea el provecho y el bien de tu iglesia. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a no hacer tropiezo ni a judíos,
ni a gentiles, ni a la iglesia de Cristo. Es nuestra oración, Padre eterno. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias y paz, mis amados hermanos, hasta que nos volvamos a encontrar. El Señor los bendiga ricamente.